El día de hoy vamos a tomar un tema que quedó pendiente del tetramestre pasado antes de Navidad y pues se nos acabaron las semanas y no pudimos ver el tema. Y el tema de hoy es ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios y cómo encontrar esa voluntad en nuestra vida? Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, especialmente entre los jóvenes, pues es un tema que llama el interés bastante, ¿verdad? Nos llama la atención, queremos saber ¿qué es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y si tienes tu Biblia, puedes buscar en Efesios capítulo 5, versículo 17, donde dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 17, donde dice lo siguiente. Dice así: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar y pedir que Dios nos haga personas sabias, que no seamos insensatos y que conozcamos realmente lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos el día de hoy de ir a tu palabra y en tu palabra encontrar instrucción y dirección para nuestra vida. Señor, sabemos que a veces es difícil encontrar tu voluntad. A veces nos sentimos perdidos. Pero Señor, sabemos que tú también quieres que nosotros conozcamos tu voluntad para nuestra vida. Entonces, danos dirección. Señor, te pido por jóvenes que están ahora mismo tomando decisiones importantes en cuanto a su futuro, que puedan saber lo que tú tienes para ellos. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Como ya dijimos, el tema de la voluntad de Dios siempre nos genera algo de interés, ¿verdad? Siempre estamos con ciertas dudas acerca de lo que Dios quiere de nuestra vida. Pero cuando vamos a la palabra de Dios hay algunas cosas que son muy claras en cuanto a la voluntad de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, capítulo 3, dice: Pues la voluntad de Dios, perdón, ando todavía un poquito malo de la garganta, pero quizás tenga que toser de vez en cuando. Me aguantan, por favor, con la tos. Pero 1 Tesalonicenses 4:3, por ejemplo, nos dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Ok, entonces, muy obvio, ¿verdad? ¿Dios quiere que forniques? Pues no, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que no forniques. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aun cuando sales positivo de COVID, debes dar gracias a Dios, porque la voluntad de Dios es que tú des gracias a Dios en todo. Estas cosas son muy obvias, ¿verdad? Además hay otras cosas donde la voluntad de Dios es muy clara. Siempre que Dios nos haya dado un mandamiento sobre algún tema, pues conocemos su voluntad. Entonces, asesinar a ese compañero de cuarto que siempre hace ruido cuando tú estás durmiendo la siesta, ¿es la voluntad de Dios? Por muchas ganas que tengas, siento decirte que no es la voluntad de Dios que tú asesines a tu compañero de cuarto, ¿verdad? Es muy obvio. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da mandamientos muy claros sobre esos temas. Casarte con un incrédulo, ¿es la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios, porque Dios da indicaciones muy claras sobre esos temas. Y entonces, siempre que encontramos en la Biblia un mandato o una enseñanza clara, no tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Será en esta ocasión asesinar, sí o no? ¿En esta ocasión será fornicar, sí o no? No, Dios es muy claro sobre eso. Muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, estas cosas las llamamos la voluntad general de Dios. Pero cuando estamos preguntándonos acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida, no es que batallamos tanto con conocer la voluntad de Dios acerca de esos temas. A veces batallamos en cuanto a hacer la voluntad de Dios en esos temas, aun cuando el mandamiento es muy claro, ¿verdad? Pero conocemos la voluntad de Dios sobre esos temas. Pero estamos más preguntándonos acerca de la voluntad personal de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida de manera personal.
Y aquí estamos hablando de esos temas que nos llaman la atención, ¿verdad? Estás en preparatoria y vas a terminar este año y te estás preguntando qué debo estudiar, qué carrera. Y luego otra pregunta, ¿dónde debo estudiar esa carrera? En la universidad siempre la pregunta más importante acerca de la voluntad de Dios para mi vida es, ustedes saben, sí, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? ¿Verdad? ¿Con quién me debo casar? Siempre algo que nos fascina, ¿verdad? Algunos de ustedes están próximos a graduar y la pregunta es, ¿dónde debo trabajar? ¿A dónde voy a ir a vivir? ¿Qué trabajo debo tomar? ¿Debo aceptar este trabajo o este otro trabajo? Y tenemos dudas acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Hay otros temas que son un poquito más de decisiones personales. Por ejemplo, ¿qué ropa debo vestir? ¿Qué música debo escuchar? ¿Qué entretenimiento debo permitir en mi vida? Cosas a veces económicas. ¿Qué celular debo comprar? ¿Cómo debo de usar mi dinero? Ahí estamos preguntándonos cuál es la voluntad de Dios para nosotros sobre estos temas que son un poquito más prácticos, más personales y más difíciles de decidir. Y entonces el día de hoy queremos preguntarnos ¿cómo es que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida? Y hay tres verdades que quisiera mencionar que son verdades introductorias, como que ponen cierto fundamento para nosotros en nuestra vida. Y luego quiero mencionar 5 estrategias o 5 herramientas que Dios nos ha dado en nuestra vida para poder discernir la voluntad de Dios en cualquier situación. Ok, entonces vamos primeramente con 3 verdades que necesitamos reconocer en nuestra vida. Y la primera verdad es simplemente que Dios quiere que yo conozca su voluntad. Dios quiere que yo conozca su voluntad. A veces tenemos la idea que la voluntad de Dios es como el juego de las conchas en la feria, ¿verdad? ¿Alguna vez has ido a la feria y ahí está un hombre con 3 conchas y una pelotita y ¿cuál es el reto? Que tú puedas saber dónde está, debajo de cuál concha está la pelotita, ¿verdad? Entonces ahí pues pone la pelotita y mueve las conchas y tú estás seguro, ¿verdad? Yo la vi, es esa y luego, no está ahí, ¿verdad? Y parece que nunca aciertas. Claro, nunca aciertas, ¿por qué? Porque está haciendo un juego de manos, ¿verdad? Es un truco. La pelotita nunca se metió ahí debajo de la concha, ¿verdad? O si se metió, la sacó y la trae en la mano, ¿verdad? Y tú, y ahí está, ¿verdad? Y a veces sentimos que con Dios buscar su voluntad para nuestra vida es así. Como que ahí está Dios moviendo las conchas, ¿verdad? Y quizás estás pensando, ¿con quién me casaré? ¿Verdad? ¿Es con Pepita o es con Juanita o es con Martinita, ¿verdad? Y ahí estás y no sé, ¿verdad? Y es que Dios, ¿por qué no me enseña su voluntad? Y tenemos la idea de que Dios no quiere que nosotros conozcamos su voluntad o que nos va a hacer difícil que nosotros conozcamos su voluntad. Pero la Biblia nos da otro cuadro, por ejemplo en Efesios 5:17 que acabamos de leer. Ahí nos dice que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos de entender la voluntad del Señor. En Colosenses 1:9 nos dice lo siguiente, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que tú entiendas su voluntad. Dios quiere que tú lo conozcas. Y si Dios quiere que yo conozca su voluntad, puedo tener la certeza que Él me va a guiar. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, versículos muy conocidos por muchos de nosotros, incluso los tenemos memorizados. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios va a poner tu camino delante de ti para que tú sepas qué decisiones debes de tomar, en qué camino debes de caminar. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré
el camino en que debes andar. Dios te va a enseñar el camino en que debes andar. Dios quiere que tú conozcas su voluntad. No te la está escondiendo. No te lo está poniendo difícil. Dios quiere que conozcas su voluntad. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es esta. Para conocer la voluntad de Dios, debes tener la motivación correcta. Tienes que tener una motivación correcta. ¿Cuáles son algunas de las motivaciones correctas que tenemos que tener? Bueno, tenemos que buscar la gloria de Dios. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú estás aquí en este día y estás preguntándote cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo quiero saber qué decisiones debo de tomar. Bueno, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que estar dispuesto a poner la gloria de Dios por encima de todo lo demás. Dios no quiere o no va a revelar su voluntad a una persona que está ahí diciendo, Dios, enséñame tu voluntad con tal de que sea que yo me haga rico y famoso y poderoso. Dios, enséñame tu voluntad, pero es para que yo pueda disfrutar de todos los placeres que yo quiero para mi vida. No, tienes que tener una motivación correcta, tienes que tener la motivación de la gloria de Dios. Y muchos jóvenes no encuentran la voluntad de Dios para su vida simplemente porque no están buscando la gloria de Dios. Y Dios ha dejado muy claro que la gloria de Dios tiene que ser nuestra mayor motivación. Todo lo que nosotros hacemos debe de glorificar a Dios. Aún las cosas ordinarias de la vida, como comer y beber, debe ser hecho para la gloria de Dios. Y si esa no es tu motivación, entonces no vas a encontrar la voluntad de Dios. Otra manera de evaluar la motivación de nuestro corazón es Mateo 6:32, donde nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente eso en tu vida. Algunos de ustedes van a graduar y están diseñando el futuro que tú tienes. En ese futuro que tú estás diseñando para tu vida, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Está algo como prioritario en tu vida? ¿La gloria de Dios? Muchas gracias. ¿Es para ti algo secundario? O quizás es algo incluso que ni tienes en tu lista de prioridades. El reino de Dios, avanzar el reino de Dios. A veces hablando con padres y de los deseos que tienen para sus hijos. Pues mira, yo quiero que vaya a una buena universidad, que estudie una buena carrera, que tenga un buen trabajo, que tenga un buen ingreso, que tenga una bonita familia, que tenga una vida muy, muy tranquila y que esa sea la vida de mi hijo. Pero ser pastor. Oh, no, la vida del pastor. Qué vida más difícil. Estudiar teología. Los teólogos se mueren de hambre. Mira, yo estoy viendo a algunos de los teólogos que están acá. Ninguno está muerto de hambre, ¿verdad? De hecho, tienden más al otro problema, ¿verdad? Al otro extremo. Bueno, no hablemos de los teólogos, hablemos de los pastores. No, perdón, no vamos a hablar de los pastores, ¿verdad? Pero también tiran más para allá, ¿verdad? Ok, bueno. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que no tenemos el reino de Dios como nuestra máxima prioridad. No es lo que primero buscamos nuestro propio reino. Mi felicidad, mi prosperidad, mi tranquilidad, mis planes, mis objetivos, eso es lo que yo quiero. Pero si eso es lo que tú quieres, no vas a encontrar la voluntad de Dios, porque conocer la voluntad de Dios requiere que tú tengas una motivación correcta de glorificar a Dios y buscar primeramente su reino. Y la tercera verdad es esta.
Conocer la voluntad de Dios requiere que tenga un deseo sincero de hacer su voluntad, sea cual sea esa voluntad. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida, tú tienes que acercarte a Dios con un deseo de hacer la voluntad de Dios, sea cual sea. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios con el deseo de conocer su voluntad solamente para saber si la vamos a hacer o no, para evaluar si me gusta o no. Algunos decimos, bueno, sí, estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero le ponemos límites a la voluntad de Dios. Ok, Dios, estoy dispuesto a casarme con quien tú quieres que yo me case, pero que no sea tal persona. O, Dios, estoy dispuesto a hacer tu voluntad y servirte, pero que no sea en el África. Que no sea en China, Nuevo León. Es que está ahí un pueblito, ¿verdad? No me gustó cuando visité. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a ponerle límites a Dios. Pero ¿sabe lo que nos dice Jesucristo? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces Dios te da iluminación para conocer lo que Él quiere de ti. Nos dice Romanos 12, 1 y 2, otra vez pasaje conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y llegamos a esa última frase, cómo nos gusta, ¿verdad? La buena voluntad de Dios. Y es una voluntad agradable y perfecta. Yo quiero esa voluntad para mi vida. Pero ¿qué viene antes de conocer y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? El versículo 1, eso es el versículo 2. El versículo 1 nos dice que nos tenemos que presentar como sacrificio vivo, santo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tú no puedes llegar a Dios y decir, Dios, si me gusta tu voluntad, me subo al altar. No, primero tienes que subirte al altar. Y luego conocerás, luego comprobarás cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tienes que tener la disposición, el deseo sincero de hacer su voluntad, sea cual sea. Algunas personas quieren justificar sus acciones, quieren conocer la voluntad de Dios para justificar sus acciones. ¿Te has topado con alguien que dice, yo quiero saber, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de ir a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Por qué? Porque quieren ir lo menos posible. A ver, la Biblia dice que tengo que ir domingo en la mañana, domingo en la tarde, entre semana. Pues si no hay versículo que diga eso, entonces yo pues no voy. Ese no es un corazón que está deseando servir a Dios y conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Algunos jóvenes quieren saber lo que la Biblia dice acerca de la crianza y de lo que significa ser padre o madre cristiano. ¿Por qué? No tanto para criar bien a sus hijos, sino para poder ver y señalar todos los errores de sus padres y justificar así su mala actitud con sus padres. ¿Ves? Mira cómo son ellos. La Biblia no lo permite. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es equivocado. Qué mal están ellos. Y entonces se rebelan en contra de sus padres de esa forma. Esa no es la actitud que debemos de tener. Tenemos que tener este sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Estas son las tres verdades, entonces. Ahora, pasando de esas tres verdades básicas que ponen un fundamento, ahora viene la pregunta, ¿cómo encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo? Y la Biblia nos da 5 recursos, 5 herramientas que vamos a mencionar. Y la primera debe ser la más obvia. Y es que Dios nos revela su voluntad, nos enseña su voluntad por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Es el principal y más importante recurso para conocer lo que Dios quiere de nosotros. Y la Biblia contiene toda la información que nosotros necesitamos para tomar buenas decisiones.
¿Ok? Entiendan, jóvenes, que la Biblia no nos dice qué decidir en cada situación. O sea, la Biblia no te pone ahí el nombre de la persona con quien te debes de casar. ¿Ok? La Biblia no te dice qué decidir en cada situación, pero la Biblia sí te indica cómo decidir. Sí te dice cómo puedes decidir en cada situación en una manera que agrada a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Nos dice acerca de las Escrituras mismas que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra que Dios tiene para ti, para tu vida, Dios te ha preparado por medio de su palabra para que tú puedas realizar esa buena obra. Tú no estás incapacitado en cuanto a conocer la voluntad de Dios. Tienes la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, según el Salmo 119, 105, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Tienes dudas acerca de cómo caminar con Dios? ¿Qué decisión tomar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lumbrera para tu camino. Ahora, muchas personas usan la Biblia de una manera equivocada. La usan como horóscopo, ¿verdad? Bueno, es que leí hoy y lo que leí hoy, eso me va a decir hoy lo que tengo que decir. Esa no es la manera de leer la Biblia. La manera de encontrar la voluntad de Dios no es por poner el dedo en la página, ¿verdad? Y pues voy a abrir la Biblia y donde quede ahí, se sabe la famosa historia, ¿no? Seguramente no es verídica, pero es chistosa, ¿verdad? Del hombre que quiso encontrar la voluntad de Dios, entonces abre la Biblia y pone el dedo y encuentra ahí el versículo que dice, salió, fue y se ahorcó. Ay, no, pues Dios, es que yo quiero saber lo que tú quieres para mí y seguramente no es eso. Y entonces abre la Biblia otra vez y pone el dedo y es el versículo que dice, ve y haz tú lo mismo. No puede ser, oh, Señor, un versículo más. Y entonces abre la Biblia y pone el dedo y es el versículo que dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Okay. Obviamente, esa no es la manera de encontrar la voluntad de Dios. Okay. ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios? Por medio del estudio profundo, serio, dedicado de la palabra para entender lo que Dios quiere para nosotros sobre esos temas específicos que estamos estudiando. Joven, ¿quieres saber cómo decidir? Estudia la palabra de Dios. El segundo recurso que Dios nos ha dado es la oración. La oración. Y aquí tenemos un problema, porque muchas veces cuando estamos pidiendo dirección de Dios en oración, ¿qué es lo que pedimos? Bueno, lo que muchas veces pedimos es que Dios nos dé paz. Señor, dame paz para saber qué decidir. Pero ¿sabes? La Biblia nunca nos manda a pedirle a Dios paz para tomar decisiones. ¿Sabes lo que la Biblia dice que debemos de pedirle a Dios? No paz, sino sabiduría. Santiago nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos una garantía de Dios que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones que le agradan a Él. Oramos entonces no para tener sentimientos de paz, sino para tener sabiduría. No para tener ciertas emociones, sino para que Dios nos dé entendimiento sobre cómo debemos nosotros decidir. La Biblia nunca nos dice que debemos de pedir paz. ¿Sabes? A veces pensamos que nuestros sentimientos, estoy pidiendo que Dios me dé unos sentimientos de paz y pensamos que nuestros sentimientos son como una brújula que siempre me va a apuntar al norte, que siempre me va a apuntar a la dirección que Dios quiere que yo camine. Pero nuestros sentimientos no son como una brújula, son como una veleta. ¿Cómo es la veleta? Bueno, la veleta está ahí en el techo y cualquier brisa que sople, pues cambia de dirección. Así son tus sentimientos, no son confiables. Entonces, no le pidas a Dios sentimientos, pídele a Dios lo que la Biblia dice que pidamos y es sabiduría. Y Dios promete, no que te va a dar unos sentimientos de paz, ¿verdad? Sino que te va a dar sabiduría para tomar una buena decisión.
La tercera herramienta que Dios nos ha dado es el consejo. El consejo, podemos pedir consejo. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y a veces nosotros no queremos pedir consejo porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. A veces somos muy astutos en a quién le pedimos consejo. Voy a pedirle consejo al que yo sé que me va a decir lo que yo quiero escuchar. Y entonces puedo decir, pues pedí consejo. Sí, pero eso no es pedir consejo. ¿A quién debemos de pedir consejo? Bueno, Dios nos ha dado padres piadosos a muchos de nosotros a quien les podemos pedir consejo. Dios nos ha dado pastores, líderes espirituales a nuestro alrededor. Dios nos ha dado otros creyentes maduros que han caminado con Dios y que conocen la palabra de Dios y que nos pueden aconsejar. Y es curioso que la Biblia nos advierte en contra de pedir consejo de nuestros semejantes. ¿A quién pedimos consejo casi siempre? Pues a mis amigos. Puede ser que tus amigos te van a asesorar bien, pero la Biblia te anima no a ir con tus amigos, sino a ir con los creyentes maduros, los líderes espirituales que Dios ha puesto en tu vida. Ahí es donde tú debes de solicitar consejo. Dios nos dirige entonces por su palabra, por la oración, por el consejo, y Dios te dirige también por tu mente. Dios te dirige también por tu mente, tu intelecto. Dios te ha dado una cabeza. Dios ha puesto materia gris en esa cabeza para que tú la actives y tú pienses. Pero eso es como que muy humanista, hermano. No. Esto es bíblico. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Sí, encomienda a Dios tu vida, pero piensa, usa tu cabeza. El versículo 9 del mismo Proverbios 16 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jóvenes, Dios nos ha dado la capacidad de razonar, que es una de las maneras que reflejamos a Dios. Somos diferentes a los animales y a las plantas y a las piedras, porque podemos razonar. Reflejamos a Dios de esa manera y Dios no quiere que tú estés ahí diciendo, voy a vaciar mi mente y voy a estar así, Dios, enséñame tu voluntad, ¿verdad? Y como que es para acá o es para allá, ¿verdad? A ver, ¿hacia dónde siento paz, verdad? Hasta acá, no, ¿verdad? Han visto las películas, ¿no? Del que quiere encontrar agua, ¿verdad? Y trae el arbolito, ¿verdad? Las ramas, ¿verdad? Y así anda. Okay. A veces así nosotros pensamos que estamos encontrando la voluntad de Dios y Dios dice, no, te he dado una cabeza, usa esa cabeza. Usa ese intelecto, haz todo lo que te corresponde, evalúa, razona, investiga, te preparas y luego pídele a Dios que te ayude, encomiéndale a Dios tu camino y Él enderezará tus caminos y Él afirmará tus pensamientos. Usa ese intelecto. Y la quinta manera que Dios nos muestra su voluntad es por tus deseos, por tus deseos. Nos dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo nos gusta eso? Él te va a conceder los deseos de tu corazón. El Salmo 145:19, cumplirá el deseo de los que le temen. Qué bonito, ¿verdad? Y sí, es verdad que Dios nos guía a través de nuestros deseos, pero noten aquí que hay dos requisitos. El primer requisito es que tú te deleites en Jehová. Si Dios es tu máximo deleite, ¿cuáles van a ser tus deseos? No van a ser deseos egoístas. No van a ser deseos pecaminosos. Van a ser deseos que se centran en la gloria de Dios y el reino de Dios.
Entonces, ese es el primer requisito, tienes que deleitarte en Jehová. Y lo segundo que diría en cuanto a este punto, es que el segundo requisito es que tienes que haber seguido todos los demás pasos primero. Llegas a una decisión, no puedes de inmediato brincarte a mis deseos. El hermano Mateo dijo que Dios me guía a través de mis deseos y lo que yo quiero es esto. No. Primero tienes que ir a la palabra de Dios y ver si la palabra de Dios da un mandamiento o una enseñanza o algunos principios que puedan guiarte en esa decisión. Luego tienes que ir y pedir consejo de cristianos maduros que te aconsejan de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego vas a estar orando. Y luego vas a haber planeado y haber evaluado y visto todas las facetas de la decisión. Y luego has llegado a ese punto entonces donde dices, ¿sabes qué? Me encuentro en una encrucijada y no hay mandamiento que prohíba una de las opciones. No hay enseñanza que me diga, esa no, esta sí. No hay consejero que haya dicho fuertemente, no, esta opción. No, me han dicho, las dos opciones son válidas. He pensado y hay pros y contras de las dos decisiones y no hay una indicación clara entonces de la voluntad de Dios. Y entonces después de que has hecho todo eso y después de que has evaluado tu corazón y has dicho, a ver, mi motivación sincera es la gloria de Dios, mi motivación sincera es buscar el reino de Dios y has evaluado todo eso y has dicho, sí, me estoy deleitando en Jehová, estoy temiendo a Jehová, pero realmente no hay ninguna indicación en si es A o B, y entonces, ¿cuál haces? El que tú quieras. El que tú quieras. Pero primero hay otros requisitos, ¿verdad? Entonces, no cometamos ahí el error de ir corriendo a y decir, pues es que yo quiero eso. Ese es el quinto paso, el quinto elemento, no el primero aquí. Estas son las 5 maneras que Dios nos guía. Y dices, ay hermano, pero no has mencionado uno que a mí siempre me han enseñado. Hermano, ¿qué de las puertas abiertas? Pues bueno, hay un problema. Porque ese concepto de las puertas abiertas no es muy bíblico. Dices, pero hermano, el apóstol Pablo habla de las puertas abiertas. Sí, 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Ves? Es bíblico. Ok, hay un problema, porque normalmente cuando nosotros hablamos de puertas abiertas o puertas cerradas, estamos describiendo situaciones donde, una puerta abierta es que no hay obstáculos o dificultades, ¿verdad? Es que se me facilitó, esa es la puerta abierta. Y donde hay una puerta cerrada es que hubieron muchos obstáculos. Y entonces, pues Dios obviamente está aquí abriendo esta puerta, quitando los obstáculos para que yo haga esto, y aquí está poniendo obstáculos para que yo no haga esto. Bueno, ¿cuál es el problema con esa afirmación, con ese concepto? El problema es ese mismo versículo que habla de puertas abiertas. Pablo dice, 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. O sea, si hay una puerta abierta y hay un montón de obstáculos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces lo está diciendo de una manera completamente diferente al que nosotros lo decimos. Muchas veces la voluntad de Dios es difícil. Pero es la voluntad de Dios. Muchas veces el pecado es fácil, pero no es la voluntad de Dios. Ahora, a veces Dios sí cierra puertas de manera muy tajante. Quizás tú quieres ir a cierto país para ser un misionero y por mucho que lo has intentado, no te han dado la visa y no puedes ir a ese país. Quizás tú quieres casarte con cierta señorita, pero aunque le has preguntado 15 veces, te ha dicho que no las 15 veces. Pues es una puerta cerrada, ¿verdad? Entonces a veces Dios sí usa algunas cosas así, pero este concepto de simplemente estar diciendo aquí hay menos obstáculos y aquí hay más obstáculos, entonces esta es la puerta abierta, ese es un concepto muy deficiente a la hora de tomar las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos. Dios quiere, jóvenes, que nosotros
conozcamos su voluntad y que hagamos su voluntad. Y quizás para cerrar nada más te hago una pregunta. ¿Por qué debes de hacer la voluntad de Dios y no tu propia voluntad? Porque seguramente hay jóvenes que están aquí en esta mañana que están diciendo, a mí no me importa hacer la voluntad de Dios. Déjame nada más darte dos razones. La primera razón es porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad que Dios tiene para tu vida es la mejor vida que tú pudieras vivir. A veces tenemos la idea, Dios me va a echar a perder la vida, Dios me va a hacer un miserable infeliz. Y jóvenes, no es verdad. La mejor vida, la vida más buena, la vida más agradable, la vida más perfecta, es la vida de la voluntad de Dios. Y la segunda razón por qué debes hacer la voluntad de Dios es porque Dios te creó y Dios te ama y Dios dio a su Hijo para rescatarte del pecado y darte vida eterna. Y ahora a ti te corresponde vivir para Él y para su voluntad. Nos dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que Dios te ha dado en Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, joven, por las misericordias de Dios. Os ruego, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mira todo lo que Dios te ha dado, mira su misericordia, mira sus bendiciones sobre tu vida y entonces no vivas una vida egoísta centrado en ti, en tus placeres, en tu prosperidad, en tu comodidad. Vive una vida para el reino de Dios, vive una vida para la gloria de Dios, vive una vida donde tú determinas tomar cada decisión consultando con las herramientas que Dios te ha dado, su palabra, la oración, el consejo, el pensamiento, tus deseos, pero todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Joven, Dios no está escondiendo su voluntad de ti. Él es el más interesado en que tú conozcas su voluntad y que tú la practiques. Sigue a Dios. Su voluntad es perfecta, buena y agradable. Padre, ayúdanos a tomar cada decisión de acuerdo a tu palabra. No nos permitas vivir vidas egoístas que finalmente solo nos daña a nosotros. Señor, permítenos ser jóvenes que vivimos para tu gloria. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.